Yasas, o debería decir Konnichiwa, porque el día de hoy vamos a hablar del sushi. Entonces hay que alinearnos a la cultura japonesa. Nada, en broma, pero la realidad es que vi este set en Walmart para armar un sushi y me pareció la cosa más espectacular que había visto en mucho tiempo y tuve que comprarlo, no había manera. Y de hecho quise como armar este video para que me acompañaran en este proceso de armar el sushi, pero también para hacerlo de una forma diferente. Y como a mí siempre me encanta estar hablando y me encanta la historia, dije qué mejor manera que contar la historia del sushi mientras armamos un sushi, porque claramente si yo contara la historia del sushi haciendo un sushi, pues o hablo o cocino, entonces mejor esto que me permite hacer las dos cosas de una forma excepcional. Entonces bueno, comencemos con la historia del sushi, que es una historia fascinante. Aparte porque a mí me encanta el sushi y me encanta como que este concepto del sushi. Y de hecho me pasó que hace poco cumplí años y fui con unas amigas a un restaurante japonés y como que pedir el sushi, toda esta ambientación, a mí me encanta. A mí me encanta la comida internacional y me encanta cuando no solo es el platillo, sino el entorno, el que te envuelve y te invita a descubrir esta cultura por medio del sabor. Entonces bueno, vamos a empezar con la fascinante historia del sushi, que estoy seguro no se la esperan y vale mucho la pena, y de seguro que la próxima vez que coman sushi lo van a saborear aún mejor. Entonces comenzamos cuando Tokio no era Tokio, sino Edo, y era todavía el Japón imperial, aquel del que salen todas estas imágenes cuando vemos películas de samuráis y espadas y todo esto. Pues bueno, ahí nos situamos. Cuando el sushi, o lo que se conocía como sushi porque la palabra original significaba marisco fermentado o comida fermentada, era una forma de preservar los alimentos. Entonces, ¿qué pasaba? Que igual que como pasaba con el jamón serrano en España, o como muchas técnicas de curtir la carne para que ésta durara más tiempo, pues lo mismo con el pescado. La gente pescaba el pescado, válgame la redundancia, y para que éste les durara más tiempo, lo curtían y lo secaban. ¿Y cómo hacían esto? Por medio del sushi, que era esta técnica en la que metían el pescado en una tina o en una caja, lo llenaban de arroz, sal y vinagre o alcohol, aunque después el alcohol lo fueron dejando y se hizo nada más con vinagre, y lo tapaban y encima le ponían una piedra para que la piedra con su peso fuera aplastando poco a poco el pescado y fuera naturalmente sacándole todo el líquido, y este lo absorbía la sal, absorbía el arroz, y de ahí pues el pescado se iba deshidratando y así lograban que durara más tiempo. Entonces esto era el sushi. Para iniciar, eso era el sushi. Después incluso vemos que en algunas leyes del periodo Nara hacían mención al sushi que podía estar hecho de venado o de jabalí, porque nuevamente el sushi era el proceso de preservar el alimento, no era el rollito bonito California que hoy comemos, sino que era precisamente algo súper básico. O sea, ni siquiera yo creo que la gente lo hacía pensando, hoy voy a hacer sushi, sino que era simplemente la necesidad de poder preservar los alimentos de mejor manera. Entonces, así empieza el sushi, donde como un proceso de carne fermentada y no el rollo de arroz. Y de hecho el arroz se quitaba, o sea, una vez que ya tenías tu pescado fermentado, lo sacabas, le quitabas todo el arroz y te comías el pescado, y el arroz se te tiraba, porque además de que tenía un sabor bastante amargo, pues era como apelmazado, y eso a la gente en aquel momento no le gustaba. Entonces, porque eso precisamente les hacía pensar que era un sushi viejo o un arroz viejo. Entonces de ahí que el arroz se tirara y nada más se comía el pescado. ¿Pueden creerlo? Un sushi sin arroz. ¡Qué fuerte! Y bueno, al día de hoy en la prefectura de Shiga, en Japón obviamente, todavía se hace el funasushi, que es este tipo de sushi que ha pasado por siglos. Y en realidad es algo muy interesante, porque los pescados se pescan en primavera y después se ponen en este proceso y se comen hasta Año Nuevo. O sea, pasan aproximadamente desde marzo-abril hasta diciembre en conserva, en esas tinas con arroz y eso, hasta que finalmente en Año Nuevo se saca y se come. Y me parece algo súper bonito porque es preservar esta tradición que al día de hoy se está perdiendo. Porque de hecho, debo hacer un highlight al canal que van a ver aquí arribita, porque yo vi el documental que hizo del sushi. La verdad creo que lo va a explicar mucho mejor que yo y más a fondo, pero fue mi inspiración para hacer esto junto con el Ewa. Entonces highlight, crédito a quien crédito merece. Y bueno, continuamos. Entonces tenemos que el sushi se mezclaba vinagre y alcohol, o el alcohol después se fue quitando, pero esta era la forma de hacerlo. Y esto también se podía llamar sugata sushi, que el sugata era el pescado completo. Entonces se metía el pescado completo en estas tinas, porque obviamente luego había pescados que eran demasiado grandes y se metían y se conservaban en arroz. Y después había otra forma que nació que se llama el hako sushi, que si mal no recuerdo, hako es caja en japonés. Entonces el hako sushi era
para la gente que no tenía el espacio para tener una tina de un tamaño gigante, pues los tenían en una caja más pequeña y cortaban el pescado en varios trozos y los metían todos juntos e igual lo aplastaban con una piedra encima. Y ese era el Haku Sushi. Después, de esta manera, en 1687, en Edo, que hoy en día es Tokio, en la bahía de Edo, se registran 2 tiendas que venden sushi. Y lo hacían de esta manera: preservaban el pescado y luego lo vendían en partes más pequeñas para la gente que pasaba. Y después, en 1777, comienzan a aparecer negocios en la calle por las tardes, que era cuando la gente salía de sus trabajos y cuando ya tenían preparado el sushi que pescaban en la mañana. Bueno, el pescado que pescaban en la mañana. Entonces comienzan estos pequeños negocios a hacer estas cajas de sushi, en las que te vendían pedazos de pescado para que te los llevaras a tu casa. Y así nace el sushi. Y algo muy bonito es que los vendedores de estas cajitas de sushi se vestían extravagantemente para llamar la atención. Entonces ya aquí comienza a haber una experiencia del sushi. Y esto me encanta, porque aquí ya empezamos a ver el sushi como esta experiencia, como esto diferente, como algo único, y a mí me parece bastante precioso. Después, a finales del siglo XVIII, la gente, pues obviamente no todos podían tener una tina gigante en su casa para meter pescados, y ahí es donde nace el Maki Sushi. Que el Maki Sushi recibe su nombre por el makisu, que es, no sé si lo estoy pronunciando bien, entonces perdón si un japonés me está viendo y lo estoy pronunciando mal, una disculpa, hago lo mejor que puedo. Pero bueno, el makisu es ese tapete de bambú con el que hoy en día todavía se hace el sushi, con el que lo enrollan. Entonces, el makisu da lugar al Maki Sushi, que era la forma en la que sustituían el Sugata Sushi, ya que entonces lo que hacían era que ponían el makisu, le ponían el arroz y el vinagre encima ya listos para que curtiera el pescado, ponían el pescado, lo enrollaban y lo que sobraba lo cortaban, o sea, la cabeza y la cola se cortaban y quedaba un rollo, pero igual todavía no se comía el arroz. Y ahí viene algo muy interesante, porque ahí es cuando podemos hablar que digamos que el sushi reduce su tamaño y comienza a ser algo más portátil y más práctico, porque entonces el box sushi se hacía en cajas más pequeñas, que eran las que comercializaban, que eran cajas como una porción individual, por así decirlo, y también tenemos el Maki Sushi, que eran estos rollos de pescado curtido. Y después tenemos el Bo Sushi, el cual era cubierto con hoja de bambú al momento de aplastar, ya que esto era para que no, pues digamos, no se ensuciaran las demás cosas, y originalmente se hacía con hoja de bambú, aunque también se podían usar papeles, porque incluso hay recetarios que hablan de papeles. Hay un recetario de 1776 que registra el uso del nori para cubrir el sushi, pero también la piel de pescado o de plano ya papel. Y lo curioso del nori es que es la hoja de alga, que es con la que hoy en día todavía se hace el sushi. Entonces me atrevería yo a decir que en 1776 es cuando vemos el nacimiento del sushi, un poco más cerca de lo que es lo moderno, porque eventualmente cuando se empieza a usar el nori o la piel de pescado, ya se está pensando en poder comerse este rollo de sushi. Ya no se va a tirar el arroz, sino que ya comienza poco a poco a adaptarse a que todo lo que está, digamos, en ese proceso, pues ya es comestible. Y de hecho, en 1893 es cuando se menciona por primera vez el sushi en el diccionario Oxford, lo cual pues también ya da este registro de que ya para esos años ya se entiende que en Japón se hace sushi y ya se le da esa como reconocimiento, aunque sea algo pequeño que aparezca en el diccionario, pero me parece que es algo muy valioso, porque ya está como que dando ese registro de que el sushi existe y está aquí. Pero después la revolución más fuerte habría de venir en 1824, cuando nace el nigiri, que se le atribuye a Honaya Yohe, que puso su puesto de sushi. Y lo que él hacía era que hacía los rollos. Bueno, no hacía los rollos porque el nigiri no es el rollo. Que de hecho, nigiri viene del verbo nigiru, que significa agarrar. Que era que él agarraba los trozos de pescado, los ponía sobre el arroz y con su mano lo aplastaba. Entonces, bueno, no lo aplastaba, lo agarraba, o sea, le metía presión para que quedara así como que pequeño. Y entonces de aquí nace esta experiencia en la que el sushi se prepara frente a los comensales, ya que estaba como que está pequeño puestito en la calle en el que pues él atendía, él agarraba el pescado, lo aplastaba con el arroz y lo ponía ahí, y el cliente agarraba lo que quisiera y ya se cobraba lo que se fuera a comer. Y entonces
El sushi nace ahí, bueno, no nace, el sushi se transforma en una comida de calle en la que la gente la come de pie y con prisa. Entonces el sushi comienza a ser el equivalente mexicano a los tacos de la calle, como los tacos de canasta. Algo que tú te comes porque tienes prisa y porque es rápido y porque es barato. Y así nace el sushi. Y de hecho, aquí es donde se rescata el atún, al que se le consideraba un pescado de baja calidad. Y de hecho, otra cosa muy importante que estaba olvidando mencionar, es que al inicio con los nigiris, el pescado se cocía, los mariscos se cocían, y el único que no se cocía era el atún. Y de ahí nace el wasabi, el wasabi, que es ese famoso alimento verde que tienes que comer muy poco porque tiene un sabor de lo más picante y de lo más fuerte que vas a probar en tu vida, pues se aplicaba por ser antimicróbico, ya que esto prevenía la intoxicación que pudiera darte el comerte el atún crudo. Entonces de aquí ya se comienza a hacer con estos puestos de Honai Ayoge, comienza a ver el sushi de la forma más como habitual en la que lo podemos ver. Y me parece increíble, porque todavía faltan más cosas que vamos a ver. Pero bueno, aquí ya entonces tenemos que ya para finales del siglo XIX ya tenemos el sushi como esta comida rápida, esta comida que se come en la calle, que es muy popular porque es muy barata. Y luego damos un salto en el tiempo para después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón entra en una crisis económica y social. Parte de las doctrinas para recuperar la economía japonesa era que cerraran los restaurantes, ya que estos suponían una especie de desperdicio alimenticio, y dado que estaban en una muy fuerte crisis económica, pues no se podían permitir desperdiciar comida. Entonces, lo que pasa es que solo se le permite a las cafeterías seguir operando. Pero aquí entra un vacío legal en el que los restaurantes de sushi funcionaban haciendo un trueque con el cliente, en el que el cliente llevaba su arroz, en lugar de sushi, lo tomaba y a cambio le daba un paquete de sushi ya armado con diferentes mariscos y en una porción de 10 piezas. Y también de ahí sale que el sushi tiene que tener el tamaño de un bocado, porque en realidad el sushi, me acuerdo mucho que una amiga esto me lo contó hace años que fuimos a un lugar de sushi y yo me impacté, y era que el sushi en teoría te lo deberías de comer de un bocado, o bueno, que te quepa todo el pedacito en la boca, si no pues está mal. Y de ahí también viene, porque dado que esto era como la crisis económica y había que saber administrar los recursos, pues entonces el sushi era el tamaño de un bocado. Y de ahí sale después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto a mí me parece increíble. O sea, el hecho de que pudieran idear esta manera de funcionar como un trueque en el que yo ya tengo el sushi y te lo cambio por el arroz. Y en teoría se permitía porque no te estaban vendiendo ellos el alimento, sino que era como si tú les dieras los ingredientes y ellos te lo preparaban. Y así lograron sobrevivir los restaurantes de sushi en Japón. Y después, ya acercándonos un poco más a la era moderna, tenemos que en 1958 se abre el primer sushi de banda en Osaka. O sea, estos sushis famosos en los que viene la bandita y tú vas agarrando lo que tú quieras, nace en el 58 en Osaka. Y pues esto también como que transforma el sushi, y me parece que hoy en día en Japón como que este sushi se ve como de baja calidad o sushi barato o sushi rápido. La realidad es que pues es de lo poco que está todavía cercano a la época original del sushi, cuando se comía en la calle y se comía con prisa. Y en 1906, o sea, haciendo un poco un salto atrás en el tiempo, en 1906 se abre el primer restaurante de sushi en Los Ángeles. ¿Y por qué es importante? Porque vamos, que durante la Segunda Guerra Mundial y un poco antes y un poco después se tiene como que esta gran migración japonesa hacia los Estados Unidos, que después en la Segunda Guerra Mundial la situación se pone muy fea porque crean estos campos de concentración, pero la cosa es que hay mucha migración japonesa y por ende comienza a llegar esta cultura, y con la cultura llega la gastronomía. Y es importante destacarlo en Los Ángeles porque ahí es donde Ichiro Mashita va a crear el famoso rollo California, que es, pues venga, el rollo estándar, el rollo con arroz, aguacate, el surimi o el pescado y basta. Y de hecho, algo muy interesante que hay que notar es que, como ya habíamos dicho que desde 1776 el sushi se usaba y se envolvía con el nori, pues se envolvía por fuera, porque el punto era que no se salieran los ingredientes. Sin embargo, en Occidente la gente muy refinada no les parecía muy estético que el sushi estuviera rodeado de un alga. Entonces lo que se le ocurrió a este señor Mashita, fue invertirlo y poner primero el arroz, luego el alga y luego el marisco y lo demás que viniera dentro, como el aguacate, y enrollarlo. Y esto pues prácticamente fue un éxito en ventas y a la gente le mega fascinó y le mega encantó.
Y en 1975, con la popularidad del programa Shogun, la gente en Estados Unidos se interesa mucho por lo japonés y comienzan a abundar estos lugares que buscan hacer de la comida japonesa toda una experiencia y trasladarte de vuelta a ese Japón imperial. Y así es como en los 80s, también con el boom de Wall Street y los Jeepies y todo esto, pues la gente busca experiencias refinadas y de mundo, cosas que acrediten que son gente de dinero. Y así es como el sushi se convierte de una comida callejera barata y que en Estados Unidos pues podríamos decir que era un sello de la diáspora japonesa, pues se convierte en un restaurante de lujo. Y más que nada en Nueva York, donde está esta escena restaurantera pues ya que ya conocemos. Entonces así es como el sushi se hace, vamos, un boom total, un símbolo de estatus, un símbolo de que yo soy una persona cosmopolita y de mundo. Y el sushi se convierte en un fenómeno total al grado que en 1998 se funda la California Sushi Academy, porque ya no se daban abasto para poder hacer todo el sushi que la gente quería consumir, y crearon esta academia para que todos los que estuvieran interesados pudieran aprender a cómo hacer el sushi. Porque al final de cuentas no hay que olvidar que el sushi tiene esta filosofía de simpleza y de sencillez y de ahorrar. O sea, es que es algo increíble porque el sushi es como un platillo súper emblemático y me parece que con toda esta historia que tiene detrás, pues tiene esta filosofía de que sea una comida accesible, que sea una comida sencilla, que sea una comida rápida. Y precisamente, pues de ahí nace el sushi. Y se hace este fenómeno y de mí me encanta. Y al día de hoy el sushi, pues tenemos que hacer el sushi de supermercado, que ya, no sé, me causa mucho conflicto el sushi de supermercado, porque puede estar muy bueno, puede estar muy malo. Pero la realidad es que creo que el sushi de supermercado es como la herencia del sushi original. Es esa herencia del sushi que era hecho para que se consumiera rápido. Que era un sushi que no le tienes que pensar tanto. Y de hecho me di cuenta, yo no sabía, pero en Estados Unidos incluso las gasolineras venden sushi. O sea, qué fuerte. Puedes ir a recargar gasolina y en el área de comida te encuentras un paquete de sushi. Y también descubrí que el sushi en Estados Unidos lo fabrica una empresa llamada Fuji Food Products, que es la que se especializa en el sushi para supermercados y también para el sushi para gasolineras. Y qué fuerte. Qué fuerte, porque algo que nace como, digamos, de uno a uno, de una persona que pone su puesto y tú te acercas y compras el rollo que te están haciendo hace 30 segundos, pues ya es toda una industria con los conservadores y el mantenimiento y todo, pero que hasta eso requiere su técnica, porque si el sushi fuera mal manejado, pues obviamente se va a descomponer demasiado rápido. Y un tip que aprendí es que si tú al comprar un sushi de esos de supermercado que ya vienen envasados, ves que tiene como que esa agüita de condensación en la tapa, no lo compres, porque ese sushi ya está mal. Y pues sí, así las cosas. E igual si tiene obviamente signos de hongo, pues peor tantito, porque pues el sushi debería comerse fresco. Pero bueno, pues ya el capitalismo, ¿verdad? Y el capitalismo y que todos queremos rápido. Pero bueno, miren, ya prácticamente ya estamos acabando. Estos dos nigiris, que yo supongo uno es de camarón y el otro debe ser este del platillo de huevo, que no me acuerdo cómo se llama, pero que también es muy tradicional de Japón y que también forma parte muy importante del sushi y es muy popular también. Y bueno, pues aquí está el resultado final del sushi con su wasabi y sus palillos. Y nada, creo que esta es la historia del sushi. A mí me encanta. Cuando la descubrí se me hizo súper fascinante, súper interesante y espero que a ustedes también. E igual, pues si les interesa verlo más a fondo, les recomiendo el video que otra vez lo voy a poner aquí arriba. Y si no, pues ya, hasta la próxima. Chao.